La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y voy con Adriana Braniff esta mañana, como siempre, con mucho cariño. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Qué es lo que tenemos hoy para nuestro público? Buenos días. Tenemos muchas noticias, Pedro. Muy buenos días, ¿cómo estás? Pero quisiera yo comenzar recordando que un diciembre 7, como es el día de hoy, pero de 1941, un domingo cualquiera, a las 7:48 de la mañana, y empezaba así como un domingo cualquiera, y de repente se convirtió en algo que no se olvidaría ya. El presidente en ese entonces era Franklin Roosevelt, Japón era un imperio, y ese día Estados Unidos entra formalmente a la Segunda Guerra Mundial cuando es atacado por el imperio nipón, Pearl Harbor, Pedro. En Pearl Harbor entró al frente del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba involucrado en Europa y de repente se le abrieron dos frentes y este del Pacífico hizo que se generan dos figuras, una Dwight Eisenhower en Europa y otra el general MacArthur en Asia. Y con ello también después dos aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos que finalmente ganó el de Europa. Hace 81 años de eso, Pedro. Y Churchill, Tremendo. que era el primer ministro de Gran Bretaña, pues escuchaba las noticias sobre eso que estamos viendo en pantalla, por medio de la BBC, que informan los ingleses, y le habla al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, para preguntarle si esto era cierto. Y le contesta así: estamos todos en el mismo barco. Y entonces Estados Unidos declara esta guerra a Japón, y 4 días después, el 11 de diciembre, la Alemania nazi, Hitler, le declara la guerra a los Estados Unidos. Y esto pues hay que recordarlo, Pedro, porque hoy tenemos un conflicto entre Rusia y Ucrania que ha amenazado en convertirse en la Tercera Guerra Mundial, y los motivos siempre son los mismos: la ambición humana. Rusia con hambre de recuperar lo que fue la ex Unión Soviética, que perdió justamente después de esta guerra, y Japón en el año de 1941, pues atacando a Estados Unidos para evitar que se frustraran sus planes de expansión a Asia, Pedro. Sí, qué tremendo, ¿no? Japón ya se frotaba las manos para meterse a la zona continental asiática y con ello expandir su territorio. Y esto pues al final fue limitado cuando hubo de rendirse luego de Hiroshima y Nagasaki en agosto del 45. Tiempo después vino toda esta reacción y Japón de plano besó el suelo, mi querida Adriana. Así fue. Quería recordar esto contigo, que ya sé que te encanta la historia, recordar todo esto, Pedro, Sí. y nos enseña muchísimo del presente. Y haciendo un fast forward a hoy, pues ya nada más decir que el Senado ya quedó finalmente conformado, el Senado de Estados Unidos. Quedaron 49-51, porque ya el último escaño, el de Georgia que faltaba, ya fue ganado. Ayer se votó en una segunda vuelta, ya fue ganado por los demócratas. Y nada más de esta historia destacar algo importante: que los demócratas no solamente conservaron el Senado que ya tenían, aunque perdieron la Cámara por muy pequeño margen, pero conservaron el Senado y ganaron un asiento más, porque antes estaban 50 y 50 en el Senado, republicanos y senadores, y estaba Kamala Harris, que daba el voto de desempate ante cualquier cosa. Ya no necesitan a Kamala Harris, porque ya ahora el Senado queda 49-51, y todo esto se da a pesar de la gran inflación que hay en Estados Unidos y a pesar de la poca y bajísima popularidad del actual presidente Joe Biden. Pues sí, todo esto, de todas maneras, Joe Biden, ¿cómo lo ves ahora, Joe Biden? Yo lo veo un tanto ausente de los medios, no lo veo, pues, no sé si tú piensas lo mismo ahora. Yo opino lo mismo, pero por ahí se colaba una versión extraoficial, que ahora que tuvo una cena en la Casa Blanca donde estuvo Emmanuel Macron, extraoficialmente le habría dicho que ya se está preparando para lanzar o anunciar su posible reelección o candidatura. Eso es extraoficial, pero ahí se dice que le dijo a Macron. Quién sabe si sea cierto, Pedro, tenemos que estar atentos. Pero esta derrota del Senado pues fue una derrota, esta derrota del candidato republicano en el Senado, porque se la ganó el demócrata, pues fue un golpe para Donald Trump, porque él apoyaba a este candidato. Y no fue la única mala noticia que tuvo o que tiene esta semana el expresidente Trump, porque fíjate que todos están hablando hoy de la organización Donald Trump,
porque está en problemas. Ayer un juez de Manhattan declara a la organización Trump culpable de evasión de impuestos. Hay algo raro ahí. Sí, ahí sigue. ¿Soy yo? Se está cortando un poco tu sonido, pero dices que se declara culpable de evasión de impuestos. Sí, se declara culpable de la organización Trump. Está viciando mi audio, creo. Ahí estás. Sí, ¿verdad? Sí, ahí estás. Ahí estoy. Bueno, pero nada más rápidamente. Se declara culpable porque supuestamente pagaba a altos funcionarios por abajo del agua colegiaturas que son carísimas aquí en Estados Unidos. Ya sabemos que cuestan pues un tuition, como dicen aquí, pues $500,000. Entonces, por abajo del agua a sus altos ejecutivos, colegiaturas, coches caros, departamentos, todo esto. Entonces, se declara ya culpable de evasión. Pero no va a pasar nada a Donald Trump ni a su familia, solamente a la organización Trump. Aunque sí tiene el presidente otras demandas y también tiene esta investigación de las cosas que se llevó a Mar-a-Lago. Y bueno, ya reaccionó el presidente Trump, dice que esto es como siempre una cacería de brujas, Pedro. Sí, bueno, es una cacería de brujas. Donald Trump siempre se hace la víctima y esta, pues, por supuesto, no podría ser la excepción. Ya teníamos la expectativa de que viniera por ahí una acusación en función de evasión fiscal y pues la organización Trump es el escudo protector para que no le llegue a la persona. Y eso es justamente lo que aquí nos estás informando. Como siempre, Adriana, gracias, como siempre, por tu presencia aquí con nosotros. De nada, Pedro, y vamos a estar muy atentos a Cristina Fernández de Kirchner, rápidamente, que ella fue declarada culpable, 6 años de cárcel, que no la va a pisar, ya sabes que es la vicepresidenta de Argentina, no la va a pisar porque tiene fuero constitucional, pero la acusan, fíjate nada más, la acusan de haber dado concesiones a cercanos, no familiares ni siquiera, a dar concesiones a amigos de su ex esposo ya difunto Néstor y de ella. Entonces, pues así están las cosas por ahí. En Argentina bueno, vamos a ver la reacción en el Palacio. Todavía habría una apelación que la pudiera poner en la cárcel, pero esto implicaría el desafuero, como tú bien lo apuntas. Gracias, como siempre, mi querida Adriana. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Gracias. Pedro Ferriz de Con, en Central FM Equilibrio. Primera emisión. Marcando el cambio que México necesita.